Buenos días. Vamos a dar inicio en un minuto a Cátedra Ampuero. Lupe, ahí atrás, si es que me ayudas a cerrar las puertas. Estamos hoy día con un lleno total. Señor Cristian Nassen, señor Sebastián Piñera, expresidente de la República, señor Gonzalo Martino, señora Marta Rao, integrantes del Consejo Superior, vicerrector académico, señor Roberto Guerrero, exrector. Gracias, amigas y amigos, por acompañarnos esta mañana. Alumnos también veo ahí egresados. Bueno, Cátedra Ampuero, que ya tiene 13 años, ¿no es cierto, Roberto?, de existencia, se dedica al mundo de las ideas, un debate de ideas necesario, respetuoso y de lo que nos preocupa. ¿Qué nos preocupa más hoy en día que nuestro país? Y es por eso que en las últimas ediciones de esta cátedra hemos tratado de analizar y profundizar en los distintos cambios, sobre todo el más relevante de los últimos años, el debate constitucional. Bueno, y para ello, el ex canciller, escritor, exministro Roberto Ampuero conversará hoy día con Sergio Muñoz, destacado analista político, quien recientemente presentó ese libro que está sobre la mesa, La democracia en asedio, y que probablemente será parte de la conversación de esta mañana. Muy buenos días, Roberto y Sergio. Gracias por esta nueva edición de Cátedra Ampuero y los dejo para que puedan iniciar la conversación. Muchas gracias, Lorena. Muy buenos días a todos, señor rector de la universidad, Cristian Nassen, autoridad de la universidad. Bienvenidos, desde luego, bienvenidos todos los que están acá presentes. Y quiero expresar un agradecimiento especial al expresidente, señor Sebastián Piñera, por estar presente. Sabemos que además está muy ocupado, lo vemos muy activo y con una agenda llena, así que agradezco especialmente su deferencia de estar hoy aquí con nosotros. Y desde luego, estoy muy contento de poder presentarles hoy en este ámbito, donde las ideas importan, donde nos interesa también el invitado desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de su reflexión y de su obra. Quiero presentarles entonces a Sergio, que yo lo considero un analista político de fuste, de una gran cultura política y conocimiento filosófico sobre la política, de tal forma que en sus ensayos y en sus columnas uno va descubriendo y va viendo cómo él, más allá de la coyuntura, incorpora elementos propios de su vasta experiencia e investigación intelectual. Para mí es un gusto tenerte acá, Sergio. Gracias por aceptar la invitación. Quisiera en este marco también mencionar algunos elementos adicionales sobre Sergio, que creo yo que nos va a llamar la atención. Creo que es muy importante, porque no es solamente su obra, sino que también su vida. Una vida, yo diría, de abismos y también de oasis y también de cimas. Sergio Muñoz fue en 1973 dirigente muy importante de las Juventudes Comunistas de Chile. Después del 11, él actuó en la clandestinidad hasta el año 1975, cuando fue detenido por la DINA y fue internado en Villa Grimaldi, también en el campo de detenidos de 3 Álamos y posteriormente de 4 Álamos. Y como él dice, desde entonces siento que soy un sobreviviente. Después de esto, marchó al exilio, fue a Holanda, vivió en Holanda entre 1977 y 1984. Fue muy importante su paso por Ámsterdam, fundamentalmente en la Universidad de Ámsterdam, donde estudió literatura, aunque desde un comienzo se sintió también muy atraído al mismo tiempo por la filosofía, por la historia, por la política. En esos años, dice Sergio, vivió lo que denomina mi crisis de conciencia. Regresó a Chile en 1984 y dejó el Partido Comunista en 1986, 2 años después de haber vuelto a Chile.
que eso desde luego lanza una pregunta: ¿por qué en ese momento? Quisiera decir también, para cerrar esta presentación, que pudiera ser muy extensa, que entre sus ensayos políticos, quiero mencionar solamente el último, La democracia bajo asedio. Recomiendo este libro extraordinario, que se lee además de un tirón como si fuera una gran novela, aunque habla de hechos trágicos y dramáticos de nuestro país, se lee de un solo tirón, está extraordinariamente bien escrita, muy bien documentada y muy rica en reflexiones. Es Sergio, el analista, pero al mismo tiempo el pensador que aborda los temas de Chile. Recomiendo absolutamente este libro. Creo que este va a ser uno de los libros sobre esta época que va a quedar, va a tener vigencia en forma permanente. Sergio es columnista del diario electrónico Ex Ante y también colaborador regular del diario El Mercurio de Santiago y académico también de la Universidad San Sebastián. Antes de pasar a las preguntas, quiero recordarles, van a tener a su disposición papeletas para escribir las preguntas que ustedes quieran hacer a Sergio. Me las entregará más adelante nuestra directora o subdirectora de Desarrollo y de Relaciones Institucionales. Y es en la segunda parte de esta conversación, entonces pasaré yo a presentar estas consultas para Sergio. Sergio, quisiera comenzar mencionándote 5 fechas. Sergio, quisiera comenzar mencionando 5 fechas que creo tienen para ti un valor especial y representan mucho. Quisiéramos, en primer lugar, saber qué sentimientos te despiertan. Te las iré mencionando en la medida en que tú vayas respondiéndolas. 1973, cada gobierno de Allende, la vida clandestina, Villa Grimaldi, exilio y familia. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Estoy muy complacido de participar en este encuentro. Quiero saludar de manera muy especial al presidente Piñera y a las autoridades de la Universidad Finisterra, el señor rector, los académicos, bueno, a todos los presentes. Agradezco mucho la invitación de mi amigo Roberto para estar aquí esta mañana con ustedes. Bueno, Roberto dio ahí un conjunto de momentos de la historia, de mi propia biografía. Del 73 se estuvo hablando bastante a propósito de la conmemoración de los 50 años. Sobre eso quisiera detenerme un poco. Es muy curioso lo que pasó con la conmemoración. Después de la derrota del 4 de septiembre para el gobierno, al presidente Boris se le ocurrió que la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado podía darle nuevas energías a su gobierno. Esa es la impresión que existe. Se concentraron allí muchas energías y muchos recursos también para hacer de los 50 años un momento especial que hiciera olvidar la derrota del plebiscito, tengo esa impresión, y crear una especie de renovación de la mística de las fuerzas gobernantes. Creo que ese fue el cálculo, la intención. Bueno, esto está muy conectado con el hecho de que el presidente Boric se reconoce de alguna manera como heredero del gobierno del presidente Allende, como continuador o algo como eso. En el viaje que hizo a Europa, a España, en España particularmente, dio a entender eso, de que él era una especie de continuador.
Es extraño que él, no sé si a estas alturas, no se haya dado cuenta que en la experiencia del gobierno de la Unidad Popular se concentra todo aquello que no debe hacer, que aquella experiencia tendría que servirle para no imitarla de ninguna manera, no seguir sus aguas de ninguna manera. Pero, bueno, es una actitud que no tiene conciencia real de la historia, ¿verdad?, que parece estar conectada con el deseo de tomar de aquellos años, de aquella experiencia tan dura, tan traumática en la vida del país, alguna energía nueva. Bueno, la energía que debería surgir de aquella experiencia es que necesitamos evitar a toda costa que vuelva a quebrarse la institucionalidad y derrumbarse la democracia. No podemos volver a perder la democracia. Curiosamente, sin habérselo propuesto el gobierno, el espacio de la conmemoración permitió un análisis que no se había producido, creo, en los años anteriores, sobre las causas del 11 de septiembre. La idea era, probablemente, seguir hablando de las consecuencias, que fueron terribles, me consta que fueron muy terribles, pero no hay consecuencias sin causas, ¿verdad? La historia es un continuum y creo que se crearon mejores condiciones para abordar el origen de la tragedia, francamente. Bueno, se publicaron varios libros este año muy interesantes, desde luego el libro de Daniel Mansuy, que merece ser leído, es un trabajo muy interesante, muy bien hecho, pero hubo varias otras publicaciones. Estoy recordando en este momento una publicación que hizo la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales. 17 académicos reflexionaron sobre el 73 y todo el contexto. La Universidad de San Sebastián publicó también un trabajo de varios académicos, encabezados por Alejandro San Francisco, también reflexionando sobre diversos aspectos. Creo que el acontecimiento editorial de este año, en todo caso, es el libro de Patricio Aylwin, que se llama La experiencia política de la Unidad Popular. Es un libro, claro, muy voluminoso, pero es un texto de consulta. Hay allí un registro de lo que fue aquella experiencia, muy meditado, y con mucha reflexión de parte del presidente Aylwin. Un libro indispensable, Mariana Aylwin, gran amiga, me ha contado que había muchas dudas de publicar este libro, incluso diferencias en la Fundación Aylwin acerca de hacerlo o no. Algunos decían, bueno, si el autor no lo publicó en vida, bueno, por algo habrá sido. Pero le respondían de inmediato, si lo escribió es porque le interesaba dejar constancia de aquella época. Y ahí hay una crónica circunstanciada, año por año, ¿verdad? Los 3 años de la Unidad Popular, los diálogos con el presidente Allende, el origen de la tragedia. Es un libro que será referencia para el estudio de ese periodo. Bueno, Roberto, esto daría para mucho, pues sería muy largo. Respecto de mi propia experiencia, algo he contado, ¿verdad? Una entrevista en el Mercurio que fue muy notoria. Me asusté cuando la vi, ¿eh? Era tan notoria. Bueno, fueron años muy duros, pero
uno tiene que hacer el esfuerzo, cada uno lo vive, no sé, el dolor, las experiencias duras a su manera, con las fuerzas que tiene, ¿verdad? A veces sacando fuerzas de flaqueza. Yo sobreviví, ¿ya? Y estoy muy consciente de eso, lo tengo en cuenta cada día. A algunos amigos le he dicho, bueno, he tenido una sobrevida bastante larga. Ya con eso me siento muy contento, una sobrevida, porque en 1975, cuando fui detenido por la DINA, estuve desaparecido más de un mes, mi familia no sabía dónde me encontraba, y conseguí salir al otro lado del túnel. Agradezco, parece que esto lo conté, agradeceré siempre a la Cruz Roja Internacional, que por casualidad pasó en un momento en que yo me encontraba en la prisión de Cuatro Álamos y registró mi presencia allí, informó a mi gente. Bueno, otra gente no tuvo esa suerte. De la prisión de Villa Grimaldi desapareció mucha gente, militantes socialistas, comunistas, del MIR, del MAPU, gente de la izquierda de aquel tiempo. Es bueno que se tenga claro que era gente común y corriente, ¿eh? Que nadie piense que eran todos guerrilleros. No había guerrilleros en aquel tiempo. Los hubo después, los hubo después, mucho después. He conversado de esta experiencia con militares, con algunos militares. Aprovecho de contar, para mí fue una experiencia muy interesante. Hace un par de años ser invitado a la Academia de Guerra Naval a dar una conferencia, a un curso de capitanes de navío. Fue una gran experiencia porque permitió un diálogo muy fluido, muy llano, muy franco. Ellos conocían mi historia, ¿ya? Y estaban interesados en saber más, conocer más. Y yo dije allí una cosa que es muy fuerte y que hay que decirla tal cual, porque la verdad es lo que nos sirve, lo que nos ayuda. Los detenidos desaparecidos. ¿Qué fueron los detenidos desaparecidos? Prisioneros que fueron asesinados. Porque la expresión detenido desaparecido tiene como una connotación como abstracta, ¿eh? Gente que de repente desapareció, no se supo más de ellos. No, eran prisioneros inermes que fueron asesinados de manera muy terrible. En algunos casos conozco los métodos aplicados. Hablé de esto, digo, con los marinos incluso. Tenemos que sacar lección de esto, todos. No pueden volver a repetirse, de verdad, las cosas terribles que pasaron en aquellos años. Hay responsabilidades compartidas, por supuesto. Se trata de no crear condiciones para que la democracia se vuelva a hundir. El país salió adelante de aquellos tiempos. Aprecio inmensamente la obra de los gobiernos de la reconstrucción democrática. Y ahí están ciertamente los dos gobiernos del presidente Piñera. Y creo que el país progresó mucho, ostensiblemente, ¿verdad? Dio un salto inmenso, ¿verdad? De progreso económico, social, cultural, institucional, gracias a que se produjeron grandes consensos, grandes acuerdos. Bueno, eso se
se debilitó en el último tiempo, ¿verdad? 2019 es una fecha que estremeció al país. El libro del que hablaba recién Roberto, aprovecho para hacer publicidad, incursiona en el análisis del 2019. Bueno, me he alargado, perdón. Sergio, no, es importante lo que has dicho. Sergio me decía poco antes de nuestra conversación, quiero hablar del futuro, de lo que viene, de lo que se acerca, de lo que puede pasar en el país. Y lo vamos a hacer. Pero también le dije, pero es importante tocar unos temas que tienen que ver con tu pasado inmediato, que también pueden arrojar más luz sobre lo que viene. Y un elemento que creo que es importante, a todo el mundo le debe interesar. ¿Por qué renuncias al Partido Comunista? ¿Por qué renuncias en 1986? Venías de Europa Occidental. En algún momento tú decidiste no exiliarte, si es que tenías la posibilidad, en un país comunista. Decidiste por una occidental. Sí, sí. ¿Qué pasó el 86? ¿Por qué te llevó en ese momento a renunciar? Sí, esta pregunta de por qué me fui del Partido Comunista me la han hecho como 140 veces más o menos. Entonces ya estoy Y no como, es la última. Claro, no, pero yo lo entiendo, claro. Hay un libro que se publicó hace un par de años, Estado de Alerta, en donde yo cuento por qué me hice comunista y por qué dejé de serlo. ¿Por qué me hice comunista? En aquel tiempo, estoy hablando de mediados de los 60, era la esperanza de la sociedad mejor, la sociedad superior, la igualdad, la justicia. Recordemos que existía en aquel tiempo la Unión Soviética, varios países llamados socialistas, hay que precisarlo, ¿verdad? Llamados socialistas. Había una cierta atracción muy fuerte, ¿verdad?, por aquella perspectiva que parecía ser una alternativa de progreso real, progreso humano. Es un tiempo en que la Unión Soviética se convierte en potencia militar, ¿verdad?, a la par que Estados Unidos, ¿verdad?, la carrera del espacio, todo aquello creaba una cierta fama, ¿verdad?, de que también el desarrollo era posible por ese camino, ¿verdad?, la concentración del poder. ¿Cuánto sabíamos los jóvenes comunistas de aquel tiempo sobre aquel mundo? Poquísimo. Sabíamos poco. Conocíamos las generalidades, había una cierta idealización, bueno, Roberto también ha contado en sus libros sobre esto, una cierta idealización de lo que era ese mundo. Para mí lo determinante es la experiencia de la Unidad Popular, el fracaso, la derrota de la Unidad Popular. Como ustedes comprenderán, en la prisión, estuve 1 año y medio preso, se tiene bastante tiempo para pensar. Entonces, allí intercambiando impresiones con la demás gente, ¿verdad?, extrañamente con cierta libertad, aún estando en prisión. Estoy hablando de la etapa de Tres Álamos, en que somos presos reconocidos, ¿ya? Porque una cosa es la Villa Grimaldi, ¿verdad?, y la otra cosa es Tres Álamos. Éramos presos reconocidos, teníamos visitas de la familia, ¿verdad? Éramos visitados también por organismos internacionales. Estábamos bajo la administración de Carabineros de Chile y ver los uniformes verdes ya para los presos era como una especie de garantía institucional. Es interesante esto. Bueno, y después el exilio. Y el exilio para mí fue, como para mucha gente, muy importante. Nos permitió mirar el país desde lejos, ver a Chile con lo bueno y lo malo que tenía, con sus luces y sombras, su historia, ¿verdad? La suerte que yo tuve es llegar a un país como Holanda, un pequeño, gran país. Holanda es un país que cabe completo en la 4ª región.
entero en la cuarta región y tiene una población como la de Chile. Bueno, es un país ordenadito, están obligados a ser muy ordenados. Hay allí una experiencia de trabajo tenaz, de organización, de desarrollo de la iniciativa privada, ¿verdad? Grandes comerciantes, bueno, todo lo que se sabe, la experiencia de los navegantes holandeses, descubridores. Bueno, fue una experiencia muy interesante para mí. Y el despejar la cabeza, empezar a ver los méritos del capitalismo desarrollado. Y enseguida, de esto hemos conversado con Roberto, tuve la posibilidad, por las tareas políticas que todavía desempeñaba, de viajar a los llamados países socialistas, a Hungría, a Bulgaria, a Checoslovaquia, la antigua Checoslovaquia ya no existe, ¿verdad? A la llamada República Democrática Alemana, donde vivió Roberto, ¿verdad? Y comparar a Holanda con la República Democrática Alemana. Yo le contaba la experiencia, una amiga chilena en Berlín Oriental, me llevó a conocer un supermercado en Berlín. Estoy hablando del año de 79, 80, por ahí. A conocer un supermercado en Berlín. Y yo venía de Ámsterdam, ¿ya? Y fue una experiencia brutal. Tuve la impresión de un negocio no sé, en Curicó, no tengo nada, a lo mejor en Curicó hay grandes supermercados, pero de aquel tiempo, digamos, un negocio grande, pero muy pobre en oferta, con pocos productos, mal mantenido, gris, qué sé yo, bueno. Y yo conocía los supermercados holandeses, o belgas, o franceses también, había estado en Francia. Bueno, la comparación hablaba por sí sola. Pero lo más importante era ver cómo funcionaba ese país. El poder concentrado en un solo partido, ¿verdad? El Partido Socialista Unificado de Alemania, el Partido Comunista de Alemania, ¿verdad? Que tenía en sus manos todo, el poder político, militar, económico, cultural, ciertamente, ¿verdad? Las universidades, los medios de comunicación, bueno, todo. Debo decir que en aquellas oportunidades en que nos reencontrábamos los dirigentes de la juventud comunista que estábamos exiliados, que estábamos en distintos lugares, países socialistas y capitalistas, intercambiábamos experiencias, intercambiábamos libros también. Y eso fue muy provechoso, muy útil. Yo me dediqué a conocer la experiencia de los disidentes en los países socialistas, la experiencia de la reflexión de los disidentes soviéticos, por ejemplo, ¿ya? Y eso era muy interesante para nosotros, porque era gente que tenía una trayectoria semejante, a la propia, y nos aportaba mucha experiencia. Un libro fundamental fue la autobiografía de Federico Sánchez, de un ex comunista español, Jorge Semprún, que fue un libro que se convirtió, bueno, fue bestseller en España, ganó el premio Planeta, creo que el 77 por ahí, y que circuló ampliamente entre los exiliados, porque hay la experiencia de un ex comunista español, ¿verdad?, que había luchado contra la dictadura de Franco, bueno, y toda una reflexión respecto de los valores que estaban en juego finalmente. Jorge Semprún se convirtió en un auténtico demócrata, fue un ejemplo para muchos de nosotros, pero para mí fue determinante conocer la historia real, no la leyenda, no la mitología de la Unión Soviética. He relatado que la vez que leí Archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn,
lo empecé a leer en una tarde, qué sé yo, seguí leyendo toda la noche y me amanecí leyendo ese libro. No lo podía dejar, en realidad. Lo terminé de leer en las primeras horas de la madrugada. Archipiélago Gulas. Y quedé completamente conmovido por lo que allí está relatado. Yo pensé en mi propia experiencia de preso político y no había diferencia entre ser preso de una dictadura de derecha que de una dictadura de izquierda. Lo más parecido a una dictadura de izquierda es una dictadura de derecha. Tienen elementos comunes, pueden levantar banderas diferentes, símbolos distintos, pretextos distintos, pero se parecen en el fondo. El avasallamiento de los seres humanos. Eso es lo que tienen en común. El avasallamiento de las personas. Y las personas son lo único que cuenta, ¿verdad? Aprendimos mucho de aquellas experiencias. Bueno, todo eso influyó, por lo tanto, en mi proceso. He relatado en el libro, después de la quimera que hicimos con mi gran amigo Ernesto Otone, que vivía en Budapest, en Hungría. La vez que nos encontramos en Budapest, y tuvimos la posibilidad de conversar en confianza, con las muchas dudas que teníamos. Estoy hablando 78, 79, por ahí. Hablar en confianza, ¿verdad? Y hay un momento en que yo le digo, Ernesto, creo que tenemos que pensarlo todo de nuevo. Y Ernesto me dice, me pregunta, ¿todo, todo? Y yo le digo, sí, todo, todo. Era el comienzo del quiebre, de la ruptura, ¿verdad? Él estaba viviendo en un país socialista donde gobernaban los comunistas húngaros, ¿verdad? Con todo el poder. Se parecían mucho las experiencias de todos estos países. Y yo estaba, como digo, bajo la protección de la monarquía holandesa. En esos tiempos he bromeado, me convertí en monárquico, por así decir. Estoy muy agradecido de la protección que tuve como refugiado político, como muchos otros, en Holanda. Y a partir de allí, el revisar, ¿verdad?, las motivaciones de la acción política, revalorar las libertades, las garantías individuales, la democracia que poníamos entre paréntesis los izquierdistas del tiempo de la Unidad Popular, la democracia burguesa, ¿verdad?, formal, qué sé yo. Y ocurre que esa democracia burguesa, formal, liberal, representativa, es la única que ha existido, ¿verdad?, la verdadera, la que permite elegir a los gobernantes, ¿verdad?, que permite la libertad de expresión, de asociación, de reunión. Bueno, sin embargo, yo volví el año 84 y reconocí filas todavía en el Partido Comunista. Esta es una cosa rara. ¿Cómo así? Yo en realidad ya pensaba de otro modo, pero era una cosa que tiene que ver con el corazón probablemente, y el corazón no da muchas explicaciones, ¿verdad? Tiene que ver con los afectos. Estaban desaparecidos, detenidos, desaparecidos, muchos antiguos camaradas míos, con los que había desarrollado una relación personal de afectos, ¿verdad? El PC era todavía un partido ilegal, perseguido, pagó un precio muy alto, al igual que el Partido Socialista, sin duda. Yo no puedo dejar de recordar a mis antiguos camaradas asesinados. Se me viene un nombre en este momento a la cabeza, el profesor Manuel Guerrero Ceballos, uno de los degollados, el año 85 todavía, el caso terrible ese. Y por lo tanto seguí participando en la medida de mis fuerzas, empecé a ganarme la vida como profesor, pero
pero yo pensaba ya distinto, hasta que llegó el momento en que hubo que partir. Había un cierto desgarramiento, porque la experiencia humana de ser parte de una entidad, ¿verdad? Cualquier agrupación humana, donde se crean vínculos personales, de afecto, de camaradería, de buena ley. Salir y quedar solo a la intemperie, ¿verdad? Sin la protección de la estructura, de ese padre protector, autoritario, quedar solo. Y le tomé mucho cariño a la libertad. Después de aquel tiempo recibí algunas proposiciones de ingresar al Partido Socialista o después al PPD, incluso a la democracia cristiana. Yo lo agradecí mucho, pero le tomé mucho cariño a la libertad. Hasta hoy no integro ningún partido, ni integraré a estas alturas de la vida. Sergio, permíteme acercarnos a una fecha más reciente, octubre del 2019. El estallido social, el estallido delincuencial, el intento de derrocamiento del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Tú en este libro indagas y exploras profundamente todo ese ambiente, y algo que a mí me resulta muy atractivo también y necesario, las posibles causas, los detonantes de todo esto. Y mi pregunta va en ese sentido. ¿Qué hay detrás de esto, a juicio tuyo y a partir de tu experiencia? Y quisiera leer un breve párrafo, porque del libro La democracia bajo asedio, de Sergio, porque recoge algo que yo creo que es cierto, absolutamente cierto, y también necesario. Dices tú: en algún momento tendremos que conocer la historia completa de la revuelta que se inició en la noche del 18 de octubre del 2019 en Santiago y otras ciudades, y cuya ola de vandalismo descompuso nuestra convivencia y llevó al país al borde del quiebre institucional. Ello requiere una investigación exhaustiva que esté guiada por el propósito de conocer toda la verdad y que, por lo tanto, no deje cabos sueltos respecto de la génesis y el desarrollo de lo ocurrido. No hacerlo implicaría aceptar que se mantenga una gran sombra sobre una experiencia que dejó profundas huellas materiales, sociales, políticas y psicológicas en la sociedad. Bueno, 4 años van desde entonces, se podría decir. Yo creo que sabemos poco hasta este momento de la génesis del 18 de octubre. Conocemos fragmentos, algunas partes, versiones más o menos interesadas, ¿verdad? Y a ello ha contribuido mucho cierta, ¿cómo se podría llamar? Complicidad, ¿verdad? Una cierta lectura complaciente de aquella experiencia. El primer capítulo de mi libro se llama, provocadoramente, El estallido no fue social. Provocadoramente, porque ocurre que todos los periodistas rápidamente, ¿verdad?, le pusieron el adjetivo social, ¿verdad?, que era una especie de esfuerzo por ennoblecer lo innoble. ¿Cómo partió el 18 de octubre? Y el 17 incluso, ¿verdad? Con acciones de fuerza, con saqueos, el ataque a los edificios públicos y privados y el ataque al metro de Santiago, la columna vertebral de nuestra capital. Eso de definir el ataque al metro, ¿verdad? Da que pensar que detrás de ese ataque hubo un diseño militar o paramilitar,
había que quebrar, insisto, la columna vertebral de la capital, de la ciudad de Santiago. Hay un analista salvadoreño, Joaquín Villalobos, al cual yo cito en el libro, que tiene experiencia guerrillera, la terrible guerra civil que hubo en El Salvador, y que hoy es analista internacional. Y en un ensayo que publicó la revista Nexos de México, publicó unos párrafos sobre el octubre chileno. Y él dice, es impresionante, dice, que ni siquiera en el asedio de los guerrilleros sandinistas a Managua, el asedio final a la ciudad de Managua, en el año 79, hubo tanta destrucción como la que hubo en el octubre chileno. Es impresionante, lo dice un ex guerrillero, un hombre que sabe de conflictos armados, ¿verdad? Ha sido mediador en varios conflictos internacionales. Bueno, ¿y de dónde surgió todo eso? Espontáneamente, de un día para otro. Uno recuerda aquel periodo, el país no estaba en crisis económica ni social, ¿verdad? O que pudiera haber habido una ley que provocara gran rechazo de la población, como ha ocurrido en otras partes, ¿verdad? Algún tipo de elemento concreto, específico, medida adoptada por el gobierno del momento, ¿verdad?, que hubiera provocado un desbarajuste. No había tal. Bueno, ¿qué fue? El pasaje del metro, pero si el pasaje del metro había subido en los años anteriores. Y uno dice, bueno, ¿qué diferencia hay entre octubre del 2019 y, no sé, un año y medio antes, cuando gobernaba la presidenta Bachelet? Si hacemos una comparación, es desfavorable para el gobierno de la presidenta Bachelet, ¿verdad? El crecimiento económico fue muy débil, muy magro. El primer año del gobierno del presidente Piñera, si no me equivoco, 4%, parece que no me equivoco. Bueno, y el promedio de los 4 años anteriores había sido 1,6, una cosa así. Entonces, ¿de dónde todo esto? Y aquí, claro, es parte de la investigación que hay que hacer. Aquí, estoy convencido, operó una especie de coalición de fuerzas muy oscura, político-delictuales. A ver, ¿políticos en qué sentido? Un sector de la izquierda apostó por una salida de fuerza contra el gobierno de la derecha, ¿no? ¿Qué grupos? Bueno, las tribus anarquistas que tuvieron su gran oportunidad, habían tenido participación marginal, sabemos, ¿verdad?, algunos atentados específicos, o después de algunos desfiles en los años anteriores, siempre había un grupo anarquista que atacaba un banco o alguna tienda comercial, qué sé yo. Pero ahora tuvieron como su gran momento. Los restos de la izquierda armada que actuó contra la dictadura, el rodriguismo, el lautarismo, el mirismo reciclado, los antiguos sectores del antiguo MIR, que ha obtenido alguna influencia nueva entre los estudiantes secundarios, Liceo de Aplicación, Instituto Nacional, en fin. Creo que una parte del PC se entusiasmó con esta posibilidad. Se ha citado mucho, ¿verdad?, esto de que el 19 de septiembre el jefe del Partido Comunista pidió la renuncia del presidente. Era como un reparto de papeles, una cosa así. Voy de nuevo al asalto al metro. He conversado con especialistas, en explosivos, en acciones, en uso de material complejo. Una operación como la del metro, me decía alguien, exige una planificación de a lo menos unos 4 o 6 meses.
¿ya? Estoy hablando de las estaciones más destruidas, las de mayor daño, en donde hay que utilizar elementos químicos que no utiliza cualquier persona, ¿ya? Porque los riesgos son muy altos. Y eso tiene que estar cronometrado, ¿verdad? Actúa un grupo directamente, hay otro grupo de apoyo, ¿verdad? Hay vehículos que tienen que desplazarse hacia los lugares, luego la retirada, en fin, era el análisis teórico. Y eso aplicado a este caso. Bueno, creo que la presencia de las bandas del narcotráfico en este caso fue muy determinante. ¿Cuál podría haber sido el objetivo? Bueno, crear tal desbarajuste en el orden público, ¿verdad?, que la policía fuera incapaz, ¿verdad?, de cubrir todos los puntos atacados, que fue lo que consiguieron. Y por eso Carabineros de Chile fue sobrepasado, ¿verdad?, por todo esto. Creo que las bandas de delincuentes ganaron nuevos territorios y lo hemos constatado en los últimos años, ¿verdad? Ha crecido la delincuencia en nuestro país, incluso técnicas de delincuencia que no conocíamos en Chile, los asesinatos por encargo. Los asesinatos por encargo, los sicarios. Bueno, hay aquí un desafío gigantesco para el país, para el presente y el futuro. Ha crecido el crimen organizado, es una de las herencias envenenadas. También quedó la herencia política. El 18 de octubre permitió ver las miserias de la política, ¿verdad? El oportunismo, lo vimos en la actitud en el Congreso, el homenaje a aquel, ¿cómo se podría calificar aquel homenaje, verdad?, organizado por el ex senador chavista Navarro en la sede del Congreso, a la primera línea, ¿ya?, en la sede del Congreso. Es una vergüenza enorme. Creo que los parlamentarios estaban francamente asustados el 2019. Los parlamentarios, he conversado con alguna gente que tiene constancia de esto, ¿ah? Francamente asustados. Aprobaron las cosas que aprobaron, bueno, después vino el proceso constituyente. ¿Para qué vamos a hablar de la convención, verdad? Sería largo, un tema larguísimo, se han escrito algunos testimonios sobre lo que fue la convención. Si se hubiera aprobado el texto de la convención, ¡ay Dios! ¡Ay Dios! Curiosamente, de nuevo, el mayor favorecido por el rechazo del 4 de septiembre fue el presidente Boric. Extrañamente, y él que estaba empeñado en desmantelar el orden constitucional, ha sido favorecido por la vigencia del orden vigente, de la Constitución vigente, esa que definió él como la hecha por 4 generales. Sucede que él ha podido, después de la gran derrota del 4 de septiembre, seguir ejerciendo el cargo con las atribuciones, ¿verdad?, que la Constitución le entrega al jefe de Estado, sigue gobernando, estuvo recién en China en representación del Estado chileno, en fin. Y ahora estamos en un segundo proceso constituyente. Yo no sé si entramos... Sí, si me permites. Sí. La última pregunta con respecto a este tema, para pasar a las preguntas con respecto a lo constitucional y el plebiscito. Hace un par de semanas me preguntaste, Roberto, ¿tú no crees que la derecha le tiene demasiado miedo al PC? Yo te devuelvo esa pregunta. Ese análisis, digamos, sí, ¿se corresponde con la realidad sí, del PC? Bueno, he conversado de esto mismo con algunos amigos muy estimados del mundo de la centro derecha. Es muy curioso. A ver, estoy recordando los meses de la convención y había alguna gente de centro derecha
que pensaban que era inevitable, el desenlace es fatal, algo así como que eso que se estaba aprobando en la convención no había cómo detenerlo, y había un pesimismo muy extendido. Es cierto, había base para ello en marzo del año 22, las encuestas daban ganador al apruebo del proyecto que iba surgiendo, de los trabajos que iban surgiendo. Fue como en abril, mayo, ¿verdad?, en que cambia la dirección de los vientos y el rechazo empieza a ganar terreno. Creo que el triunfo del 4 de septiembre demostró que había energías, había fuerzas, ¿verdad? Había una mayoría silenciosa, se ha dicho muchas veces, una mayoría silenciosa que sacó la voz, ¿verdad? Y marcó rechazo. Creo que fue un momento muy importante de regeneración de la cultura democrática, de la cultura republicana. No estoy hablando del Partido Republicano, que hizo, hay que reconocerlo, al César lo que es del César, una gran contribución en la campaña por el rechazo. Es cierto eso. Bueno, pero también la centroderecha, también una franja importante de la antigua centroizquierda, que ayudó a la campaña. Y en estos 4 años yo creo que ha habido un elemento que ha retrocedido, que es el temor a que se repita el estallido. Y que ese factor ha sido manejado hábilmente, hay que reconocerlo, por los dirigentes del Partido Comunista, los actuales dirigentes. Tienen menos poder del que simulan tener. Tienen mucho menos poder del que simulan tener. Y consiguen intimidar, en todo caso, a no poca gente. Bueno, vamos a ver lo que pasa con lo que viene. Yo aprovecho para decirlo de una buena vez. Creo que el segundo proceso constituyente que está en curso, está terminando, ¿verdad?, establece un mundo de diferencia con lo que fue la convención, con una estructura compleja, muy compleja, con 12 bordes establecidos por los partidos. Y uno dice, ¿qué son esos 12 bordes? ¿De dónde surgieron? Bueno, surgieron del orden constitucional vigente y de la tradición constitucional del país, ¿verdad? Uno dice, ¿y por qué no se les ocurrió fijar esos 12 bordes al comienzo de toda esta historia? No lo hicieron, ¿verdad? Tenían mucho temor el 2019 los parlamentarios. Bueno, vino el trabajo de los expertos, entregaron un anteproyecto, conocemos la historia, ¿verdad? Luego el trabajo del Consejo elegido el 7 de mayo, y ha surgido un texto que creo que cumple satisfactoriamente las exigencias de una democracia moderna y que por lo tanto merece apoyo el 17 de diciembre. Lo digo de ese modo. Lo digo de ese modo para que no haya ninguna duda. Me he dado el trabajo de leer el texto completo y están garantizadas todas las cosas esenciales que nos importa tanto. Las garantías individuales, el ejercicio de las libertades, la división de poderes, el reforzamiento del régimen político, ¿verdad?, presidencial, ¿verdad? Parlamento bicameral, cosas muy importantes, se quería eliminar el Senado, ¿verdad? El texto es tan sólido, creo que es sólido. Recomiendo la entrevista que se hizo en el Mercurio al profesor Jaime Arancibia, que es profesor de la Universidad de los Andes, y que él da un detalle de las singularidades del nuevo texto. Las fuerzas oficialistas están en problemas para buscar algún pretexto para votar en contra, para oponerse, ¿verdad? Y circulan versiones que no se corresponden con el texto real. Bueno, veremos qué pasa en la campaña. Las encuestas todavía
todavía indican que gana el voto negativo, el voto en contra. Es poco el tiempo que queda. Creo que es muy importante la información a los ciudadanos, que la campaña que se haga por el voto a favor tiene que, sobre todo, informar del texto mismo, dar los ejemplos concretos, ¿verdad? Las cosas principales aseguradas. Vamos a ver cómo se comporta cada fuerza política. A todo esto, las posiciones que se toman en este momento sobre el plebiscito mismo, aunque no se dice, están condicionadas por la política general. Todos están sacando cuentas respecto a la elección municipal del próximo año, ciertamente. Las fuerzas oficialistas están pensando en cómo siguen gobernando el periodo de Boric. El socialismo democrático, leí las conclusiones del Congreso del Partido Socialista que se hicieron ahora, están mucho pensando en que, bueno, están agrupados allí en torno al presidente y seguirán así. Entonces, separarse de aquello, distanciarse de aquello por razones constitucionales parece que no es buen negocio. Y se piensa mucho en términos de negocio político en el caso de quienes están gobernando. Yo creo que aunque hay un cansancio grande de los electores, de los ciudadanos, respecto de este proceso que ha sido tan largo y que ha distraído al país respecto de las urgencias reales, que no son las urgencias constitucionales, ¿verdad?, sino que son las urgencias de la economía, de la falta de empleo, los problemas de seguridad pública, los enormes problemas que vive la educación en nuestro país. Atención a lo que está ocurriendo en Atacama. 50 días, ¿verdad?, de una prolongada paralización de las actividades educativas, lo que está provocando un daño gigantesco a los alumnos de aquella zona, ¿verdad? Y ahí hay una responsabilidad directa del Ejecutivo. Entonces, el país tiene grandes urgencias que atender, La economía no crece, el país está estancado y necesitamos que crezca mucho más para que atienda mejor las necesidades de salud, de vivienda, de seguridad, en fin. Pero para eso es clave la estabilidad institucional, la gobernabilidad, ¿ya? Y eso depende mucho de que cerremos el capítulo constitucional. Yo creo que llegó el momento de cerrar el capítulo constitucional. Imaginar que venga un tercer proceso constituyente ya sería como para reír o para llorar, ¿verdad? Corresponde que el Congreso haga su trabajo, ¿verdad? Que el Congreso haga su trabajo hacia adelante, que tome en sus manos, ¿verdad?, las decisiones que haya que tomar respecto de las leyes, las normas con las cuales vivimos. Sergio, con respecto a lo que estás diciendo, ¿cuál es el espacio que tú le atribuyes que tiene el presidente Boric en estos momentos? El espacio para moverse, ¿por qué está apostando? ¿Qué le conviene además para su Tengo la impresión futura? de que él no va a tomar partido. Tengo la impresión de que no le conviene tomar partido. ¿Ya? Probablemente los consejeros le están diciendo mejor manténgase al margen, absténgase de decir hay que votar en contra o hay que votar a favor. Claro, porque si vota a favor, bueno, va a estar con los opositores, ¿verdad?, que son los que tienen la mayoría en el Consejo. Si vota en contra, si llama a votar en contra, tal vez decida el plebiscito con un resultado a favor. No pensaron en esto, pero el país ha cambiado. Hay otro mapa político. Si el 4 de septiembre hubiera habido una elección presidencial, si el 4 de septiembre del año pasado hubiera habido una elección presidencial, el representante de Republicanos y Chile Vamos habría ganado en primera vuelta. Ni más ni menos, ¿verdad? Esa es la situación. Y después la elección del 7 de mayo de este año, la elección del Consejo, bueno, repitió casi los números exactamente.
Ese es el mapa político. Partidos que tienen una alta responsabilidad en el enredo constitucional, el PPD no consiguió ni un solo consejero el 7 de mayo, ni uno solo. Entonces, algo ha pasado aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, se están sacando cuentas electorales, sin ninguna duda. La política es así, incluye eso. Tengo la impresión que el espacio, el margen de maniobra del presidente es limitado. Se comprometió excesivamente en una aventura que fue la de la convención, ¿verdad? Si hubiéramos tenido un régimen parlamentario, yo hubiera experimentado una derrota como la que sufrió el 4 de septiembre, habría tenido que renunciar. Lo protegió el presidencialismo, el orden constitucional actual. Debería estar agradecido él. Sergio, varias de las preguntas que están acá han sido respondidas por tus comentarios con respecto al plebiscito. Tengo otras preguntas que vienen de distintos temas que tú has abordado. Hay una pregunta acá. ¿Cuáles son o serían las fuerzas ocultas que han sido exitosas en lograr que no se llegue al origen de la revuelta? Lo mencioné de algún modo. Es el crimen organizado. Ustedes seguramente han escuchado estas historias que hay sobre lo que pasó en la zona cero, la Plaza Italia, ¿verdad? Llegaban unos camiones misteriosos que depositaban piedras ahí en Vicuña Maquena, ¿verdad? Le dejaban el material, los proyectiles listos a los manifestantes, a los grupos que actuaban y que hicieron todo lo que hicieron, ¿verdad? En Plaza Italia. He escuchado antecedentes de jóvenes de las barriadas, jóvenes que ni estudian ni trabajan, que andan buscando cualquier posibilidad, que recibían un estímulo en dinero cotidiano para dedicarse al vandalismo, ¿ya? Bueno, aquí pasó de todo. Yo creo que el 18 de octubre fue muy caro, que corrieron muchos recursos, mucha plata. No se causa un daño tan gigantesco sin tener enormes recursos para hacer todo lo que se hizo. Hay mucho que investigar. Sergio, esta es la última pregunta, estamos acercándonos al final, y es la siguiente. ¿Cómo se puede explicar uno que la generación precisamente más joven y que sectores acomodados de la sociedad chilena sean precisamente quienes alimentan o apoyan proporcionalmente en mayor grado al gobierno del presidente Boric al Frente Amplismo? Buena pregunta, daría para un seminario, para estudiarlo a fondo. Se sabe que fueron muy activos en el estímulo de las acciones de octubre, jóvenes que no diríamos que son jóvenes de los sectores más vulnerables, sino jóvenes acomodados, jóvenes de Ñuñoa, jóvenes de Providencia, ¿verdad? Que vivían una especie de gran momento de exaltación personal, ¿verdad? Frente a esto que parecía una revolución, ¿ya? Eran todos jóvenes con celular, ¿ya? Con celular, pagado por alguien, ¿verdad? Me tocó ver una manifestación de niñas de un liceo de Providencia un día, caminando por Providencia en aquellos días, octubre, noviembre, y se notaba que estaban como viviendo un gran momento, así, una cosa, protagonistas de un momento histórico, ¿ya? En que el país cambiaba y
iba a iniciarse la marcha hacia un radiante porvenir. La expresión radiante porvenir tiene que ver con la cultura comunista, de señalar el horizonte de la igualdad, de la justicia definitiva. Bueno, hubo mucho ilusionismo y hubo mucho oportunismo. Yo estoy recordando aquí, respecto de la barbarie, hubo gente que jugó un papel que no dudo en calificar de miserable. Estoy pensando en los políticos, los académicos, los periodistas, sobre todo de la televisión, que asumieron una actitud condescendiente frente a la violencia, condescendiente. Recordemos cómo actuaban en los días más álgidos algunos animadores de la televisión, ¿verdad? De los matinales, qué sé yo. Era como la actitud de intentar demostrarle a los violentos que estaban a su lado. Nosotros estamos a vuestro lado. No se les vaya a ocurrir atacar los canales de televisión. Podemos imaginar lo que habría sido una ofensiva contra los canales de televisión como la del Metro. ¿Podemos imaginar lo que habría sido eso? Bueno, entonces había mucho aquí de temor disfrazado, ¿verdad? Pero también identificación, ¿verdad? Algunos animadores de la televisión parecen tener la conciencia un poco turbia por los sueldos que ganan. Entonces era como una manera de asumir una actitud así de ruptura, ¿verdad? Del orden, de este modo. Académicos también. Hasta ahora, en un suplemento del Mercurio que ha estado dedicado a los 50 años, hace poco un profesor de filosofía en la Universidad de Chile que reivindicaba esta gran manifestación, ¿verdad?, que hubo en octubre del descontento, del malestar de la sociedad. Y la apreciaba como un momento de lucidez. Es muy extraordinario, porque se trata de gente, estoy pensando en estos académicos, que tienen una posición muy sólida, ¿verdad? Digamos que tienen una posición privilegiada en la sociedad. Los escritorios universitarios son una protección para ellos. Están allí están bien resguardados, en las universidades estatales particularmente, ¿verdad? Y están preocupados de alentar este sentimiento de que esta sociedad lo que merece es ser reemplazada hasta los cimientos, Para la gente joven se crea esta idea malsana de que de las cenizas puede surgir una sociedad mejor, ¿verdad? O de que de la violencia, ¿verdad?, puede surgir un orden más justo. Hay que decirles que otras generaciones pensaron más o menos así y descubrieron que después de la violencia de los aficionados viene la violencia de los profesionales y que el costo social es altísimo. Hay que transmitir esa experiencia. Yo lamento mucho, hay gente de mi generación que tendría que contarle muchas cosas a los jóvenes. Se dice, hay que escuchar a los jóvenes. Por supuesto que hay que escucharlos. Hay que escuchar sus inquietudes, sus angustias, pero hay que hablarles también. Hay que darles a conocer aquello que no conocen. Hay que enseñarles lo que no saben. Hay que hablarles a los jóvenes. Y no por la vía solo de estimularlos, de halagarlos, ¿verdad? De decirles que tienen derechos, solo derechos. ¿Y los deberes, dice uno? ¿Dónde están los deberes? ¿No tenemos deberes con la comunidad, con la sociedad? Sí los tenemos. Y de eso depende el futuro, de que cumplamos también nuestros derechos. Tenemos que estimular el sentido de comunidad. El sentido de comunidad. Somos corresponsables de lo que le pase a nuestro país. Lo bueno o lo malo que venga depende de todos nosotros, de la sociedad entera. Estoy convencido de eso y intento transmitirlo. Sergio.
Sergio, permíteme, para cerrar, ya tres puntos. Primero, quiero entregarte las preguntas que no te pude hacer. Creo que te van a servir para nuevos ensayos, porque hay muy buenas preguntas, te las entrego todas acá, como siempre ocurre, para que uno pueda seguir pensando. Segundo punto, quisiera recomendarles absolutamente La democracia bajo asedio, porque es mucho más de lo que hoy hemos disfrutado, hemos aprendido, hemos sufrido, y creo que esto es importante, leerlo, y está en una... Fuera del gran analista, es un gran escritor y se disfruta. ¿Me permite? Sí, para terminar, contra toda evidencia, me declaro optimista. Contra toda evidencia me declaro optimista. Francamente, optimista, a ver, en el sentido de apreciar lo que tenemos. El país que tenemos. Y tenemos un país resistente. Vaya si ha resistido en estos años. Todo lo que ha resistido en estos años. ¿Ya? Tenemos un país resistente. Ahora, tenemos un país con fortalezas, con energía, con gente creadora en muchos terrenos, gente creadora en la industria, en el comercio, en la universidad, en las artes. Gente que quiere construir, Qué importante es eso, ese es el elemento principal, ¿verdad? Tenemos fuerzas para salir adelante, lo creo así. Es cierto, la política puede confundirlo todo, enredarlo todo, la mala política puede contaminarlo todo, pero tenemos que hacer el esfuerzo para que la política también se regenere, se renueve. Necesitamos una mejor política, necesitamos mejores parlamentarios. Hay parlamentarios que no calificarían para postular a un puesto de trabajo en otro lugar, en el sector privado. No calificarían de ninguna manera. ¿Ya? Necesitamos elevar el nivel, elevar el estándar, ¿verdad? Apostar por la calidad. Podemos construir un país mejor. Y hay una base sólida, Lo hecho por Chile, ¿verdad? En las últimas décadas es muy importante, es muy sólido, es muy firme. Esperemos que el país sea capaz de resolver estos dilemas de hoy y salir adelante. Yo apuesto por eso, por salir adelante. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Solamente para decirte lo siguiente, y con esto cerramos, esta cátedra lo que hace es ofrecer un espacio donde las ideas cuentan, donde las ideas importan y donde también nos interesa la persona que llega acá a conversar con nosotros. Y creo que hoy, de forma muy especial, ha quedado demostrado que en este espacio, que es como la prolongación del living de una casa, hemos tenido a una persona que no solamente habló de experiencias, de datos, de información, de conclusiones, sino que también se mostró profundamente, humanamente, y eso también nos llega y te lo agradecemos enormemente. Muchas gracias. Gracias.